Vamos a ir arrancando entonces por acá. Retomando un poquito la idea, quería hablar algunas ideas primero de la tarea 1, no sé si ya la han estado trabajando, pero quiero rescatar unas ideas para que las piensen. La primera es con la ley de Beer-Lambert, chicos. Por ejemplo, cuando usted tiene el logaritmo de una cantidad física que tiene unidades, parece un poco raro eso, ¿verdad? Porque, vamos, esa cantidad física que tiene unidades, piensen que es una magnitud con sus respectivas unidades. Demos un ejemplo. Supongamos que I vale, qué sé yo, 2 candelas, por decir algo. Entonces, ¿qué sería el logaritmo natural de I? O sea, ¿cómo desarrolla uno el logaritmo natural de 2 candelas? ¿Cómo hago eso? Está la unidad logaritmo de candela, ¿verdad? Es como raro eso. Bueno, hay que entender que cuando digo 2 candelas, es un producto de 2 entes matemáticos, el 2 y la candela. Por lo tanto, aquí lo que usted tiene es 2 veces la candela. Aquí hay un por invisible. Cuando usted dice 5 metros, es 5 por la medida de un metro. Es un producto de 2 factores, donde uno de esos factores es la unidad de medida. Entonces, esto es el logaritmo de una suma, ¿verdad? Entonces, esto sería logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de la candela. El logaritmo natural de la candela no es una unidad, pero es un ente matemático, que ahí queda. Esta parte sí es adimensional, pero esta no. ¿Recuerdan eso? Entonces, claro, cuando yo les pongo en la ley de Beer-Lambert una diferencia de 2 logaritmos, piensen que pueden desarrollarlos de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Y evidentemente, cuando usted tiene la resta de 2 logaritmos de una misma cantidad física, no sé, si usted tiene I y tiene I sub 0 igual una candela, y usted puede restar logaritmo de I menos logaritmo de I sub 0, separar logaritmo de candela y ahí se van a eliminar quedando una relación adimensional. No sé si me explico, pero tienen que trabajarlo pensando en que el logaritmo de una cantidad física es esto, es el producto de esas 2 cosas. ¿De acuerdo? Para ayudarlos un poquillo, porque se han hecho bullo bolas con eso. Bueno, la vez pasada mencionamos lo de que podríamos agarrar los 2 logaritmos y ponerlos uno solo. Como también, esa es otra forma, pues tiene que ser consistente. Por ejemplo, si usted tiene logaritmo natural de I menos logaritmo natural de I sub 0, evidentemente usted puede hacer trampa y decir, tengo esto, cancelo unidades y ya queda dimensional. Pero entonces aquí tiene un problema, o sea, ¿por qué aquí sí es adimensional y aquí no? No puede ser. No puede ser que usted llegue y aplique una propiedad matemática universal y por un lado queda dimensional y por el otro no. ¿Por qué aquí no queda dimensional? Es que somos metrólogos. Como somos metrólogos, pensamos que la ecuación, no importa cómo usted la escriba, debe respetar unidades. Esto que está de este lado tiene que dar adimensional sin aplicar esta propiedad, de cualquiera de las 2 formas. No sé si me explico. Eso es como un atajo, pero es un atajo en el sentido de que como cuando usted tiene un problema en la vida, que usted tiene miedo, usted llega y apaga el televisor, pero usted ve la película del aro y como le da la escena que le da miedo, usted llega y se tapa los ojos, pero no está enfrentando el problema. Lo mismo está pasando aquí. O sea, tiene que ser adimensional en cualquiera de las 2 versiones de la ecuación. Si usted no tiene capacidad de demostrar que es adimensional de las 2 formas, es porque hay un vacío conceptual. ¿Está bien? Ese es el asunto. Ok, ¿claros con esto, chicos? Entonces, pensar ese problema de la ley de Beer-Lambert. Otro, no sé cómo les fue, chicos, con el coulombcín o el coulombcito. Eso sí está claro. Vamos a ver. Hay un tema que me preocupa un poquito. Usted sabe que la fuerza entre 2 cargas, de acuerdo con la ley de Coulomb, la fuerza de atracción o de repulsión entre 2 cargas, se escribe de esta manera, ¿verdad? ¿Dónde esto que usted tiene aquí es una constante? Esta constante tiene unidades. Esto es una constante, ¿verdad? 4pi entre epsilon sub 0. Tiene unidades. ¿Por qué? Porque el epsilon sub 0, físicamente incluso, es una cantidad física que se llama la permitividad del espacio. ¿Y qué es el significado? Bueno, es una especie de parámetro que mide, de alguna forma, la facilidad o dificultad de producción de campos eléctricos dentro del universo. No importa, ¿qué unidades tiene el epsilon sub 0? ¿Lo vieron?
Ustedes ya eran física 2, ¿verdad? Y física 3. ¿Se acuerdan de eso? Teoría electromagnética. ¿Cuál es? Farads por metro. Estos son farads por metro. Entonces, esta constante tiene unidades, como es el recíproco, como es inverso, metros sobre farad. Ya es una unidad medio concha. ¿Eh? ¿Qué unidades tiene esto? Coulomb cuadrado y metro cuadrado. Y de este lado tiene Newton. ¿Cómo piensa un metrólogo? Usted dice, suave. Esta combinación de unidades tiene que darme Newton. Si no me da Newton, esta ecuación no vale el papel o la servilleta sobre la cual está escrita, ¿verdad? ¿Sí está claro eso? No les voy a dar la respuesta. Puede ser que lo pregunten en el examen. Pero ¿cómo usted justifica que esto sea igual al Newton? ¿Se puede hacer? Bueno, es un ejercicio. Ustedes tienen el farad, pueden escribirlo en términos de las unidades de base del SI, el Newton también, el Coulomb también. Recuerden que un Coulomb es un ampere segundo, ¿verdad? El Coulomb es un ampere segundo. Si usted agarra los amperes por segundo, da el Coulomb, ¿verdad? Y el ampere es una unidad de base del SI. Ahora, ¿cómo aquí hay ampere y aquí no hay ampere del otro lado? ¿Se acuerdan? Cuando vimos análisis dimensional, el problema del péndulo, que como de un lado estaba la masa, pero el otro no, era porque el exponente de la masa era 0 y no dependía de la masa. Entonces usted llega y dice, ¿cómo es esto tan raro? Aquí tengo el Newton, que el Newton solo puede depender de unidades mecánicas, kilogramo por metro entre segundo cuadrado, pero aquí no hay solo unidades mecánicas, hay unidades electromagnéticas, está metido el ampere. ¿No han pensado eso usted? Usted debería estar preocupado hoy por esta ley. No le va a dar la respuesta. Hoy vine a darles preguntas, a sembrar el caos. Eso tienen que pensarlo. Entonces, a alguien se le puede ocurrir, hagamos un sistema de unidades distinto. ¿Para qué hacer 4pi entre epsilon sub 0? Hagamos que la fuerza de Coulomb sea, no sé, c cuadrado por q1, q2 entre r cuadrado. ¿Por qué ponemos c cuadrado? Bueno, porque también hay algunas restricciones. Digamos, está la restricción asociada a la ley de Biot-Savart, que está también la restricción asociada a la fuerza de Lorentz. Y las constantes que usted utiliza en esas 3 leyes no son todas independientes. Pero entonces usted puede elegir cualquier constante. Es más, usted puede elegir un 1 adimensional. Y ve qué curioso. Las unidades del c cuadrado, si eso no es sistema internacional, pero si hiciéramos un sistema internacional autóctono, donde esa velocidad de la luz yo la midiera en metros por segundo, es diferente a esta que son metros por farad. ¿Lo ven? Entonces ocurre algo. El Coulomb definido con esta constante no es igual al Coulomb definido cuando la constante que utiliza aquí está en metros por farad. Entonces resulta que las dimensiones del Coulomb van a depender del valor que yo elija de esta constante. ¿Qué quiere decir? Que en el ejercicio del Coulombcito no es simplemente llegar y buscar los factores de conversión, porque ni siquiera tienen las mismas dimensiones el Coulombcito que el Coulomb, porque estamos utilizando un factor distinto. Y por eso les puse en el ejercicio la restricción a cuál tiene que ser ese factor. Entonces, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, verdad? Usted puede hacer una estrategia. Usted puede decir, bueno, elijo que Q1 y Q2 sean iguales. No sé cómo lo están haciendo, ¿verdad? Entonces la fuerza, qué sé yo, es c cuadrado por q cuadrado entre r cuadrado. ¿Ok? Despejo q. Al despejar q me queda f, r cuadrado entre c cuadrado raíz, ¿verdad? Quiero que eso me dé un coulombcito. Entonces yo puedo decir, bueno, puedo elegir la fuerza de 1 libra, porque las unidades son del sistema inglés, ¿verdad? Y puedo elegir R y C con la misma magnitud. O sea, yo voy a tomar el valor de la velocidad de la luz en pies por segundo, pero en metros, en pies aquí, y aquí
en pies por segundo para que al final esto me dé 1, un coulomb. Y tomando estos datos y despejando de aquí la carga en sistema internacional, ¿qué es esto? De aquí usted despeja carga, ¿verdad? Usted puede despejarla. Nada más que el despeje, pues lo hace con cuidado. Sería F por R cuadrado, F por R cuadrado, y por 4 pi epsilon sub 0 raíz. Y sustituye ya no la libra, sino el equivalente en newton. Ya no el valor en R en pie por segundo, sino el equivalente en metro por segundo. Y ya tenés el epsilon sub 0 en SI. De ahí, usted obtiene de la misma forma, 2 formas de poder medir la carga. Entonces, ese ejercicio es importante manejarlo. Ok, piénsenlo, chicos. No sé si ya lo han trabajado. Pero sí es muy importante esto, porque uno de los problemas que tiene, digamos, las unidades electromagnéticas es cómo establecer realmente un sistema de unidades consistente. Y eso sí tenemos que manejarlo, ¿verdad? Ok, ¿cómo les ha ido con eso? Digamos que esta nueva manera de definir el vehículo altera la dimensión. Sí, claro, porque ves que aquí, vamos a ver, si usted hace, si esto fuera SI, para ponérselo fácil, y este es el nuevo coulomb, vaya a llamarlo coulomb prima, cuadrado entre metro cuadrado, tiene que darme newton. Es diferente a este otro coulomb, porque aquí dice metro sobre farad y aquí dice metro sobre segundo. Entonces, definitivamente, este coulomb no tiene las mismas dimensiones que este coulomb. No tiene las mismas. La dimensión del coulomb, ¿cuál es? Vamos a ver. La dimensión del coulomb, yo tengo una carga, la dimensión del coulomb es el ampere por segundo. Entonces, el ampere creo que se define J y el segundo T. Bueno, eso es lo que dice el SI. Sí, o sea, es ampere segundo. Aquí tal vez ya no, porque aquí cambia la constante. Por eso lo importante es que esta constante esté en metros sobre farad. Entonces, yo les dejo este ejercicio. Analicen esta relación de unidades y revisen que les dé igual que el newton. Si usted decide cambiar esta constante, analice y vea a ver, no le va a dar igual que el newton. Porque el nuevo coulomb no tiene las mismas dimensiones. Tiene esas dimensiones en el tanto esta sea la constante de la ley de Coulomb. Si usted la cambia, ya no es lo mismo. ¿Cómo puede ser la misma cantidad física, pero diferente dimensión? Bueno, eso es una buena pregunta. Vean, vamos a ver, porque es cómo construye usted un sistema de unidades. Esto funciona así. Usted podría, yo le hago esta pregunta, don Ali, ¿podríamos construir un coulomb que no dependa del ampere? Porque, digamos, en la definición actual, el coulomb depende del ampere. Y el ampere es una unidad de base del sistema internacional. Sí se puede. Vea cómo se puede. Usted puede decir, voy a establecer que la fuerza sea Q1, Q2 entre R cuadrado y hago un coulomb nuevo. Esta unidad, pongámosle un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Pongámosle el Alejandro. ¿Está bien? Y le vamos a poner como unidad el Alejandro, voy a ponerle C sub A, la unidad de carga Alejandro. Ok. Entonces usted va a decir, despejemos esta unidad de carga, supongamos que son iguales, el Q1 y el Q2, yo puedo decir Q cuadrado, R cuadrado, y puedo decir que Q es raíz de F, como es R cuadrado, lo saco de la raíz, ¿verdad? Entonces yo tengo raíz de Newton a la 1/2 por metro, y esa sería mi nueva unidad del Coulomb, Alejandro. No necesité el ampere. Yo puedo hacerlo. Ahora, esto tiene consecuencias en la vida. Tomar el camino corto trae consecuencias. ¿Dónde van a estar las consecuencias? Que probablemente voy a tener problemas en la ley en la fuerza de Lorentz y en la ley de Biot-Savart, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no me da la constante estructura fina. Hay un tema que esas 3 constantes, digamos, en las 3 leyes, están relacionadas para dar la constante de estructura fina, y la constante de estructura fina ya tiene un valor definido, no puede ser 1. Ya tiene un valor que es adimensional y que es una constante propia del universo. Pero al menos aquí, yo puedo definir el Coulomb en otras unidades. O sea, significa que el Coulomb yo lo puedo definir con las unidades que me dé la gana, ¿sí?
no necesariamente son consistentes en un sistema y en otro. Porque es lo que cumple esta nueva unidad, todo lo que ya mencionamos de biodiversidad, de Lorentz. Sí. Yo podría igualmente, aunque sea en diferente dimensión, plantear la igualdad entre el Coulomb normal Sí. Y el Coulomb de Alejandro. Sí se puede, claro, por supuesto. Es decir, usted puede elegir la unidad de carga que usted le dé la gana, estableciendo un valor para el K1 en la ley de Coulomb. Ahora, hay que revisar que en fuerza de Lorentz y en Biot-Savart se cumpla las relaciones para la constante estructura fina. Bueno, pero eso es parte de otro ejercicio, ¿verdad? Pero es interesante, chicos. Construir, digamos, la unidad del Coulomb no es tan obvio. Por eso cuando usted se mete en el CGS, hay stat Coulomb, ab Coulomb. Y usted dice, ¿y por qué? Es más, están las unidades de Heaviside Lorentz, que nadie las usa, pero ahí están. Y podemos inventarnos una nueva, también eso se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio hay que pensarlo un poquito, chicos. Yo sí les voy a pedir, para mí sí es importante ese, porque eso significa entender realmente cómo se construye un sistema de unidades. ¿Ok? No sé qué más en la tarea. Hay que hacer un par de correccioncitas, las hago más tardito, ¿verdad? Ya las hablamos, la del Weber y la del Newton, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo la han trabajado, chicos? ¿La han visto? Está bien. Mi asistente la resolvió en 6 horas. En látex, ¿verdad? O sea, no quiero ponerles esto como para picarlos. No siento que sea tan difícil desde el punto de vista de cálculo, pero es que conceptualmente sí hay como que trabajarlo un poco. Y lo que les invito en esta tarea es un poco a que reflexionen lo que es la construcción de un sistema de medidas, de un sistema de unidades. Que realmente eso no es algo que viene implícito en el génesis del universo. O sea, no es que Dios llegó, creó el universo y dice, estas son las unidades de medida. No, nosotros como humanos tenemos que empezar a establecer cuál es la vara que necesitamos medir, ¿verdad? Para cada una de las 7 unidades de base del SI. Y algunas de estas construcciones terminan siendo cuestiones de convenio, ¿verdad? Ahí, bueno, se habla de las constantes. Sí. Con las cuales se define. Ahí son 7, pero le quería preguntar, o sea, son 7 porque tiene que ser una a una con cada una de las unidades. Correcto, digamos, a ver. Sí, correcto. Digamos, si usted tiene 7 constantes universales sin incertidumbre, tienen que haber 7 unidades base. Ahora, el asunto, Alejandro, es el siguiente. No es que vos tenés un metro constante y por lo tanto tenés un metro sin incertidumbre. No, porque hay un problema. Las constantes físicas están dadas en unidades que no son las unidades de base del SI. Voy a darte un ejemplo. Nosotros como unidad de base definimos el metro y definimos el metro, y ahí esa es la de longitud. Pero en las constantes físicas no hay alguna que sea la longitud patrón, hay velocidad de la luz en el vacío. Entonces ya hay que empezar a rebuscárselas para ver cómo desde la velocidad de la luz en el vacío construye el metro. ¿Verdad? Eso es un problema. Eso es un problema. Entonces, tienen que haber 7 constantes físicas, pero no, o sea, la relación es, digamos, biunívoca, pero no directa. Vos tenés que de esas 7 constantes físicas construir las unidades de base. Entonces, por ejemplo, si usted tiene la velocidad de la luz en el vacío y tener la frecuencia de transición de los niveles hiperfinos, que define, digamos, el segundo, ¿verdad? Del cesio, usted agarra esas 2 constantes y puedes establecer un valor del metro, porque tenés velocidad y tenés tiempo. De ahí puedes construir el metro, pero necesitas 2 constantes para poder construir un metro. No es que es una a una, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, ese es el punto. Hay 7 constantes y hay 7 unidades de base. Nosotros podríamos pensar en reconstruir un sistema de unidades donde cada una de esas constantes fuera una unidad de base. Pero sí es raro tener como unidad de base el metro entre segundo. O sea, está raro, ¿verdad? No es como una unidad muy intuitiva para el ser humano, ¿verdad? O tener la acción mínima de Planck. No sé si ustedes son conscientes de eso, chicos. Ahora que hicieron la tarea. Acción mínima de Planck. ¿Qué es eso?
Es un número chiquitititito, ¿verdad? Pero ¿qué es la acción mínima de Planck? Bueno, no es como algo muy obvio, ¿verdad? Y definir eso como unidad de medida, no sé, usted va a la feria a comprar papas en fracciones de acción mínima de Planck. ¿Y cuántas acciones mínimas de Planck necesita para que le vendan 1 kilogramo de papas? No es una unidad que funcione muy bien dentro de la estructura psicológica del ser humano, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con eso. A ver, esto es el SI, chicos. El SI con sus cosas es el sistema de unidades que nosotros utilizamos. Y parte de lo que yo busco en esta tarea es entender que definir las unidades de base no es algo obvio, ¿verdad? Y que las constantes universales no necesariamente son biunívocas. O sea, es biunívoca la relación en el sentido que no puedes tener más constantes que las unidades de base, ¿verdad? Eso sí, pero la relación no es tan directa, ¿vale? ¿Está bien? Entonces, si pensaron en esto, o sea, 7 unidades de base, ¿ustedes creen que se necesitan más? Esa no es una pregunta con respuesta clara. ¿Creen que vayan a necesitar más unidades en el futuro? Y ahí es que sería que aparezca, digamos, las unidades que actualmente definen las magnitudes físicas que se pueden medir. Ahora, tiene que aparecer otra magnitud física. Y si ya apareció y no la medimos, como la, no sé, olorimetría para perfumes. ¿Cómo mide usted el olor? No se puede. Sí, no es solo feo y rico, es que... No es solo feo y rico, y debería haber una escala. Pero vea qué interesante, para el color sí hay. El RGB, tenemos escalas para medir el color. ¿Y para el olor? ¿O será que al ser humano eso no es algo que en este momento le interese científicamente y puede ser de que aquí a 100 años le interese? Puede ser. Entonces puede ser que hagan falta unidades. Ahora, es interesante, el SI es el que tiene más unidades de base y es el sistema de unidades más completo que el ser humano ha desarrollado, con todos sus problemas, ¿verdad? Pues tenemos las soluciones sin incertidumbre, tenemos las unidades básicas sin incertidumbre. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a partir de las leyes físicas y de las relaciones que están, porque no se podemos ver como ingeniería inversa, digamos? Y quitarle la incertidumbre a todo. Todas las constantes. Porque eso es una muy buena pregunta. Porque resulta, la pregunta es, si las 7 unidades de base del SI están basadas en constantes universales que no tienen incertidumbre, ¿por qué? ¿Verdad? Sí, ya que excelente idea. ¿Por qué no construimos un sistema de medidas donde todas las unidades de medida no tengan incertidumbre? Sí, o sea, sí, si las constantes que la definen no tienen incertidumbre, ¿por qué el metro que utiliza aquí el LSM o el BIPM se reporta con una incertidumbre? No tiene sentido, ¿ah? ¿No debería ser algo sin incertidumbre? ¿Por qué a nadie se le ocurrió semejante idea, digamos, tan genial? De quitarle la incertidumbre a todas las unidades. Bueno, porque existe algo, compañeros, que se llama el mise en pratique. El mise en pratique. Mise en pratique. Creo que se escribe así. Mise en pratique. Hoy como que me dio por dar metrología científica, ¿verdad? Siempre he tenido curiosidad de dar ese curso. Mise en pratique. El mise en pratique es agarrar la definición que no tiene incertidumbre, por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío y la frecuencia de transición entre los niveles superfinos del átomo de cesio. Agarrar esas constantes que no tienen incertidumbres y construir una unidad de distancia. Resulta que para construirla, chicos, necesitamos mano humana. ¿Por qué mano humana? Porque necesitamos construir un interferómetro. Y en la construcción de ese interferómetro tenemos que meter tecnología. Y en el momento que metemos tecnología, metemos incertidumbre, debido a la misma metodología de medida. Y ahí aparece una incertidumbre propia de traer la definición y construirla en un laboratorio. Ese es el concepto. Entonces no te puedes quitar la incertidumbre encima. Usted diría, por ejemplo, la acción mínima de Planck. Debería haber una pesa en el universo que buscando cómo hacer esas combinaciones entre unidades no tenga incertidumbre.
Es que es imposible. Pues en el momento que usted mete mano humana para construir esa pesa divina, resulta que esa pesa divina tiene incertidumbre. Porque hay una limitación por el número de átomos, por el proceso de deriva, por lo que fuera. Metes una incertidumbre. Cualquiera de las construcciones de las unidades de medida implica una incertidumbre que es así como humana, como el pecado original, no sé, como algo que no nos podemos quitar de encima. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón es, Ale. Sí, es un concepto muy interesante. Pero tenemos una carga elemental. Sí. Porque no podemos definir la masa protónica, sino que tenemos en la velocidad de la luz, ¿Sí? la licencia, que no podemos construir constante de gravitación universal. Antes se hacía, vos sabes, digamos, por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo. Antes la carga protónica o electrónica, que es la misma, la carga elemental, no era una definición, se construía. Y esa construcción de la carga elemental tenía incertidumbre. Lo que pasa es que se midió con tal nivel de precisión que los seres humanos dijeron, no, mejor hagámoslo al revés. La hemos medido tan bien y estamos tan seguros que eso es una constante real, que mejor le quitamos la incertidumbre y la utilizamos para medir lo demás sin incertidumbre. Es un tema de convención. El tema está en que vos necesitas definirte, no arbitrariamente, pero con alguna convención, 7 constantes sin incertidumbre para construir las unidades. Porque usted dice, no, entonces hagámoslo al revés, construyo la unidad y con eso se puede hacer, pero esa filosofía no resultó ser muy buena. Don Ale, voy a darte un ejemplo. El kilogramo, en algún momento se pensó así, vea qué genial idea. Vamos a construir un pedacito de metal de platino iridio y ese es el patrón de masa, no de Francia, ni del planeta Tierra, del universo. Vea qué interesante. Entonces llegamos, encontramos una civilización inteligente en otra parte de la galaxia, tenemos que ir a mandarles el prototipo del kilogramo para poder hacer una intercomparación de balanzas. Porque no tenemos una constante física entre nosotros. Pero así se pensó. Había un metro, patrón, una regla en Francia. Esa regla era la unidad de longitud sin incertidumbre. ¿Qué pasó? Di que resulta que el prototipo del kilogramo, cuando usted llegaba y lo sacaba y lo reproducía, se sacó 3 veces en 120 años. Resulta que había que hacer un proceso de lavado especial para que no perdiera masa y se creía que por procesos irreversibles y además por la difusión de los átomos de hidrógeno que habían quedado atrapados dentro de las celdas del platino iridio en el proceso de fabricación, estaba perdiendo más o menos 50 microgramos por siglo. O sea que en un siglo el prototipo del kilogramo estaba empezando a perder masa. Entonces resulta que 50 microgramos por siglo, ustedes, no es nada. Bueno, dentro de la ciencia es muy importante porque nos limita la incertidumbre del valor de masa, porque la masa que usted midió hace 100 años con ese prototipo y la que tenés ahora son distintas. Cambió. Y si cambia la masa, por ejemplo, si disminuyó la masa del universo. Pero no porque haya disminuido físicamente, sino porque la forma en que nosotros definimos el patrón, si el patrón cambió, cambió la masa de todo el universo. Entonces la gente se burlaba con teorías y decía, no, tenemos una reducción de masa en el universo, pero por la forma en que definimos el prototipo del kilogramo. Chicos, el prototipo del kilogramo fue una vergüenza para la humanidad. O sea, a los físicos les daba vergüenza el prototipo del kilogramo, por 2 razones. Una, porque se llama kilogramo, tiene un prefijo. O sea, todas las unidades no tienen prefijo, y el kilogramo es como la ovejita negra, tuvo que tener prefijo. Y segundo, porque de las 7 unidades del sistema internacional, no sé si ustedes lo sabían, durante muchísimos años, 6 de ellas estaban asociadas a una constante física universal. ¿Excepto cuál? El kilogramo. El kilogramo estaba anclado a la definición de un prototipo. Y el kilogramo pudo haberse definido antes, desde una constante universal. Pero no se hizo. Y no se hizo por 2 razones, y ahí les adelanto la tarea. Una promesa iba a ser la constante de gravitación universal. ¿Pero qué pasó? La medimos con muy poca precisión. No sé si la vieron en Codata. Se mide como con 5 o 6 cifras significativas. Es demasiado poco. O sea, usted define la masa en términos de la constante de gravitación universal
sería imposible calibrar las balanzas de laboratorio, que tienen 6 cifras, 7 cifras decimales, porque no tenés una incertidumbre decente. Por eso no podemos usar la ley de gravitación universal, no podemos usar la constante de gravitación universal. Entonces, ¿qué se decidió? Utilizar el H de la acción mínima de Planck. Pero y tampoco eso era muy fácil de medir. Entonces plantearon varios experimentos, se plantearon 7 experimentos, de los cuales 4 fueron un fracaso y solo 3 medio funcionaron. Uno de ellos, la balanza de Keeble, otro de ellos, el proyecto de Avogadro Internacional, en el que estuvo trabajando mi colega Lautaro Ramírez, por cierto, ¿verdad? Y otro método por ahí. De esos métodos que teníamos por ahí, solo uno como que funcionó bien, que fue el de Avogadro Internacional, ¿verdad? Y la balanza de Keeble, y de ahí se definieron el valor de la acción mínima de Planck, y se tardaron más o menos 50 años en medirlo, para poder redefinir el kilogramo tal como lo tenemos ahora desde el 2019, ¿verdad? Entonces no fue tan fácil llegar a esa conclusión, ¿verdad? Pero bueno, esto es metrología científica. Vamos a hablar un poquito hoy de metrología industrial, pero a ver, la tarea trábajenla, chicos, eso sí les digo. O sea, yo realmente la hice no solo para el curso, sino para que ustedes también repiensen un poco sobre nuestro sistema internacional de unidades. Yo creo que enseñar el sistema internacional de unidades hay 2 versiones. La versión ideológica. Apréndase las reglas y no cuestione. No es mi estilo, ¿verdad? Y está la otra versión, que es la versión donde usted dice, bueno, de alguna manera siento que esta es la mejor alternativa dentro de las que hay, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, preguntas, chicos. Bueno, ahí me cuentan cómo les va con la tarea. El día de hoy, chicos, quiero hacer como un impasse dentro del curso para hablar un poquito de la parte de metrología dimensional. Por acá quería mostrarles esto. No voy a aburrirlos con los antecedentes históricos. Tal vez lo único que vale la pena, chicos, es que sí vale la pena hablar de que el metro no fue que a alguien se le ocurrió la unidad del metro de un día para otro, ¿verdad? Sino que desde el siglo XVIII se sabía que necesitábamos una unidad de medida para longitud, ¿verdad? Y esa unidad de medida para longitud, primero se construyó desde el péndulo simple, ¿verdad? Donde podíamos con un metro y un medidor de tiempo definir cuánto era la longitud. Después, con geometría plana y esférica, se trató de medir el meridiano de Greenwich, y con el meridiano de Greenwich se logró establecer una medida de la 10.000.000ª parte de una cuarta parte del meridiano de Greenwich, ¿verdad? Usted tiene la Tierra, toma la cuarta parte y la divide entre 10 millones, y eso era una definición del metro. Pero después se dieron cuenta que esa definición era un problema, porque el acceso era medio complicado. Es muy bonita porque desde el punto de vista espiritual y colectivo y social, usted y yo todos pertenecemos a nuestra madre tierra. Entonces, filosóficamente fue muy importante establecer un patrón que no fuera el pie del rey, que no fuera el patrón imperial, que no fuera la Ana China, sino que fuera algo global, que no fuera impuesto por el Imperio Romano, ni Francia, ni nada. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Usted agarra la Tierra, mide el meridiano de Greenwich, lo parte en cierta cantidad de unidades decimales, que es el concepto francés, y de ahí construimos el metro. Y un inglés que propuso precisamente la definición del metro, ¿verdad? Después los franceses lo midieron, ¿verdad? En Estados Unidos se quiso implementar las unidades del sistema métrico decimal, pero resulta que el buque que llevaba los patrones fue asaltado por unos piratas y nunca le llegaron a Thomas Jefferson. Entonces Thomas Jefferson se quedó con las unidades del sistema inglés hasta el año 2025. Usted va a Estados Unidos y se mide la velocidad en millas por hora, ¿verdad? La temperatura en Fahrenheit. Precisamente porque ese evento histórico marcó el destino de las unidades en el caso de Estados Unidos, y hoy por hoy es como el lunar que tenemos dentro del mundo, ¿verdad? Pero entonces, bueno, después de todos estos esfuerzos se construye el metro. El metro al final termina siendo una unidad que se define primero en términos de una regla, se construye. Después de que se construye, se hacen copias de esas reglas y se distribuyen en varios países del mundo a principios del siglo XX. Después se dieron cuenta que tal vez no era la mejor alternativa. Tal vez la mejor alternativa era echar mano a la mecánica cuántica. Se construyeron algunas lámparas, como las de Krypton,
pero la precisión no era tan buena. Hasta que al final, en los años 80, se define el metro tal como lo conocemos en este momento, en términos de una constante universal que fue la velocidad de la luz en el vacío. Tal vez ustedes han oído hablar de este experimento de Fizeau. ¿Lo han oído hablar? Año 1824. Física experimental o moderna. ¿No han hablado? El experimento de Fizeau es una de las obras de arte de la humanidad más grandes, chicos. O sea, a ver, está la Ilíada y está el experimento de Fizeau, chicos. O sea, el experimento de Fizeau se hizo en Francia, a inicios del siglo XIX, en el cual se construyó el primer interferómetro. A 8 kilómetros de distancia, una fuente de luz y una rueda dentada de 720 dientes. Nadie le creía a Fizeau que iba a poder medir la velocidad de la luz y la midió con un error de 5%. Era la primera vez en la historia de la humanidad que no solo se comprende que la velocidad de la luz es finita, sino que además se puede medir. Y en 1845 ese experimento lo redujeron a un laboratorio como un aula de este tipo y se pudo reproducir con mayor precisión. En 1845. Ya para la segunda mitad del siglo XIX ya se conocía con precisión la velocidad de la luz en el vacío y ya se decía que esa era una constante física universal. Con eso se lograron resolver un montón de problemas de la parte astronómica, ¿verdad? Y ya para los años 80 se define como una constante con este valor, 2,99792,458 metros por segundo. La velocidad de la luz en el vacío no se mide, es un patrón. Ese es un concepto que quiero que se lleven hoy. Usted no puede llegar y medir la velocidad de la luz en el vacío, porque la velocidad de la luz en el vacío ya es una constante universal. Entonces agarremos esa constante universal y utilicémosla para definir el metro. Y la definición actual del metro es esta. Es la unidad de longitud del SI definida tomando como valor numérico la velocidad de la luz en el vacío C como 299, o sea, 299.792.458 cuando es expresada en metros segundo a la menos 1, donde el segundo es definido en términos de la frecuencia del cesio. Sí, la frecuencia del cesio la vamos a seguir necesitando, ¿verdad? La frecuencia del cesio es otra definición y es una constante universal. Así se define el metro, ¿verdad? Entonces, ¿la velocidad de la luz en el vacío tiene incertidumbre? No, porque ya se definió como una constante universal. Ahora, hay cuestiones filosóficas. ¿Es realmente una constante universal? O sea, si el universo creemos que está en expansión, ¿se modificará la velocidad de la luz en el vacío en las próximas civilizaciones? No sabemos. A ver, primero Pablo y después Gabriel. Digamos, ese valor es porque mucha gente le dijo eso. Porque mucha gente le dio eso. Ya empezaron a repetir el experimento y se midió con una precisión donde aquí lo que quedaba era una incertidumbre en el orden de menos de 1 metro. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, no, dejémoslo hasta aquí. Sí, yo lo propuesto como de que las unidades básicas tienen incertidumbre, pero las constantes no, pero las constantes fueron medidas por gente, ¿no? A ver, sí, las unidades básicas tienen incertidumbre porque donde usted mete mano humana hay incertidumbre. Usted toma esta definición y construye un metro con una regla aquí en este laboratorio, tiene que tener incertidumbre por el proceso de fabricación porque somos humanos. Ahora, ¿cómo es posible que hayamos definido esto sin incertidumbre si fue construido a partir de mediciones? Bueno, porque hay un momento en la vida donde usted puede tomar convenciones, Gabriel, donde usted dice, vea, ya seguir midiendo la velocidad de la luz se vuelve un problema, porque ya la infraestructura ha llegado a tal límite que ya no puedo reducir la incertidumbre. Y la única forma de reducir la incertidumbre de una definición de unidad, ya más bien va a ser definiendo esto como constante y más bien reconstruir la unidad a partir de esta constante. Ese fue el cambio filosófico. Ya no medimos la velocidad de la luz, sino partimos del hecho de que es exacta y más bien medimos el metro, ¿verdad? Entonces, no es que yo construya un metro para medir la velocidad de la luz, sino que ahora lo vamos a hacer al revés. Tomo la velocidad de la luz para poder medir un metro. Ese fue un cambio filosófico importante. Y eso es lo que se conoce hoy como metrología cuántica. La metrología basada en constantes universales que usted espera que prevalezcan a lo largo de las civilizaciones. Ok, así se define el metro, chicos, y con eso quiero arrancar la parte de metrología dimensional.
Algunas cuestiones ahora sí, aterrizadas, más prácticas. No les costó mucho entrar ahora con lo de la... Sí, estaba pegado ahí. Bueno, ya estamos aquí. Ok, chicos. Cuando usted tiene el metro, necesita de un instrumento, se llama el interferómetro. Hay uno aquí en el LCM, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a conocerlo, los invito, donde usted puede materializar el metro. Y esa materialización del metro se hace con un láser estabilizado de yodo. Ese láser estabilizado de yodo se puede hacer para mediciones de longitud en movimiento o para bloques patrón con incertidumbres del orden de 10 a la menos 9 relativas. ¿Qué significa eso, chicos? Que usted puede medir el metro con 9 cifras decimales. O sea, puede construir un metro con 9 cifras significativas. Para que tengan una idea, eso es como que usted agarre el planeta Tierra, le pongamos un cinturón al ecuador y usted puede medir ese cinturón, esa faja con que usted le va a poner a la Tierra en el orden de centímetros. Ese es el metro que hoy por hoy hemos construido, ¿verdad? Ok, ahora viene un tema. Existe una cadena de diseminación de la, digamos, del metro. Y es que básicamente, a partir de los láser de helio-neón estabilizados en frecuencia, que incluso pueden ser más precisos, ¿verdad? Hasta de 12 partes, de 10 a la 12 partes, usted puede medir y construir los bloques patrón, que son los que utilizamos en los laboratorios para materializar el metro. Entonces, ¿cómo funciona esto, chicos? Usted llega y construye un metro. El metro, hoy por hoy, se construye con la precisión de un átomo. ¿Cuánto tiene un átomo de medida, más o menos? 10 a la menos 10 metros. Más o menos. 10 a la menos... Depende del átomo, depende de la molécula, ¿verdad? Pero orden de magnitud, 10... ¿Se acuerdan? Cuando vimos Fermi en análisis de incertidumbre. El orden de magnitud. 10 a la menos... O sea, usted puede agarrar un metro real hoy por hoy, construirlo, y que la incertidumbre de ese mise en pratique del metro sea de un átomo. Así estamos, ¿verdad? Con esa incertidumbre usted construye bloques patrón. Los bloques patrón de mayor nivel de exactitud son los Chi00. Esos bloques son los que definen el patrón nacional en el Laboratorio Costarricense de Metrología y están almacenados ahí con trazabilidad internacional. La trazabilidad se da a partir de un interferómetro de Michelson-Morley, ¿verdad? El interferómetro fue construido en el siglo XIX y fue construido no para materializar el metro, era para demostrar que existía algo que se llamaba el éter luminoso, según Michelson y Morley. ¿Han oído hablar de ese experimento? Ellos creían que había un líquido, sustancia, o algo que vive aquí con nosotros que se llamaba el éter luminoso, a través del cual la luz viajaba, como lo hace el sonido en el aire. Ellos no podían concebir que las ondas electromagnéticas como la luz pudieran viajar en el vacío. Hoy por hoy lo tomamos como una premisa, pero en ese tiempo se consideraba una aberrancia. Entonces ellos construyeron este instrumento para detectar el éter luminoso y fue el experimento de medición de distancia más preciso que en ese momento había y más terrible de la física, porque fue decirles a Michelson y a Morley que estaban equivocados. Incluso en su lecho de muerte decían que ellos tenían un error en el experimento, que el éter luminoso sí existía. Cuando Michelson muere, porque así funciona la física, los físicos tienen mucho ego. Hasta que murió, ya aceptamos que el éter luminoso no existía. ¿Me explico? O sea, así fue, porque el señor era tan renecio que no dejaba avanzar a la física. Él decía, no, es que yo tengo que medir mejor. Tal vez no, tal vez lo que uno necesita es cambiar la visión, ¿verdad? Y de ahí la visión que se vino es que hoy por hoy se cree que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal. O sea, hoy por hoy partimos del hecho que la luz puede viajar en el vacío. Ya no se cuestiona. Y que no solo viaja en el vacío, sino que viaja en el vacío con un valor definido de velocidad, sin incertidumbre. No sé si ustedes son conscientes de ese avance en el pensamiento humano, ¿verdad? Ahora, con los bloques patrón, calibramos los bloques de un laboratorio como los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos bloques grado 1, ¿se acuerdan? Cuando hicieron la práctica, ahí los ven. Con estos bloques grado 1 calibramos micrómetros y vernier
y con estos micrómetros y vernier nos vamos a la industria, a los proyectos de nuestros cursos, a todo lo que nosotros hagamos y le damos la cadena, cerramos la cadena de trazabilidad a través de la metrología dimensional, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en la definición del mise en pratique tenemos incertidumbres de 10 a la menos 12 metros en la parte más alta y podemos medir en 10 a la menos 5 metros en la industria. O sea, medir con 5 cifras significativas hoy por hoy no resulta ser, a ver, es un reto, pero no es un reto más grande. Me gusta ponerles esta fotografía, chicos, cuando explico la parte dimensional, porque esto no hay que hacerlo. Usted no agarra los bloques dimensionales y los agarra con una mano, ¿verdad? Sin embargo, vea que se pueden adherir. Se adhieren a través de esta propiedad que se llama el ring, ¿verdad? El ring o el hecho de que usted pueda tener adherencias, ¿verdad? Los bloques patrón fueron creados en el año 1896 y patentados en 1901. Tienen 125 años más o menos de creación, ¿verdad? Y estos bloques patrón son empleados para materializar la unidad del metro. Han evolucionado las características y diseños, se fabrican en varios materiales. Esos materiales pueden ser desde aluminio, que ya esto comercialmente no se fabrica, acero, que típicamente ese es el valor que nosotros utilizamos, los que tenemos en el laboratorio, carburo de cromo, o incluso, por ejemplo, de materiales como por ejemplo el invar y otras cerámicas que lo que hacen es reducir el coeficiente de expansión lineal. ¿Con qué objetivo? Con el fin de que usted no tenga que mantener condiciones ambientales controladas en la calibración de ciertos instrumentos de medida. Por eso el calibrar con bloques de cerámica ofrece que usted tenga la posibilidad de calibrar casi que a temperatura ambiente sin control de condiciones ambientales, pero los de acero, en ciertas aplicaciones de mucha precisión, sí es importante llevar un registro de condiciones ambientales, ¿verdad? ¿Ok? Importante. Hay tolerancia. Voy a subirles la presentación, chicos, de momento. Esto lo pueden encontrar en las normas que yo voy a subirles, pero existen diferentes grados nominales para bloques, ¿verdad? En el caso de bloques del sistema inglés que se producen todavía en pulgadas, los bloques K son los de mayor nivel de exactitud, hay 0, 1 y 2 en nivel de grados, ¿verdad? Los 2 ya no se fabrican casi todos son de grado 1. Y lo que son en bloques métricos, se llaman métricos a los que son del sistema internacional, porque son en milímetros, bloques métricos, tenemos igual grado K, 0, 1 y 2. Ha sido un esfuerzo en la humanidad, chicos, llegar a este acuerdo. No sé si ustedes son conscientes. Agarrar a los metrólogos que utilizan sistema inglés, que ya de por sí son unos tipos bien obstinados, agarrar a los franceses del sistema internacional y ponerlos de acuerdo para que definamos tablas de tolerancia en la fabricación mundial de bloques. O sea, díganme si eso no es un acuerdo de guerra, ¿cómo podemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, la norma ha sido eso, ¿verdad? Ha sido eso. ¿El grado 0 es igual al grado 0 es igual al... No, el grado 0 no es igual al grado 00. El K es el 00 y este es el 0. El K sí es igual al 00, ¿verdad? Hay bloques hay otras clasificaciones de bloques que habían antes, chicos, los grado A, grado B, pero ya esos son de museo. Yo tengo en mi casa un juego de bloques patrón de grado B, que ya no se fabrican, pero lo tengo como pieza de museo. Lo que pasa es que lo tengo medio oxidado. Lo compré cuando yo tenía como la edad de ustedes, chicos. Yo en mi mundo iba a ser vendedor de artículos por internet. Entonces se me ocurrió vender, pero agarré los juegos de bloques, les puse ¿cómo se llama? Un cobertor de vaselina neutra que no era muy bueno y los oxidé todos. Entonces me pasé en un juego de bloques de museo de los años 70. Pero ahí los tengo, un día estos se los puedo mencionar. Y también, es parte de la experiencia de vida, chicos. Existen reglas patrón, chicos. Las reglas patrón se utilizan también como parte, digamos, de los patrones para diseminación del metro. Nosotros tenemos en el laboratorio una regla patrón calibrada. Lo que pasa es que no tengo prácticas asociadas como laboratorio de metrología para calibración de reglas patrón. El semestre pasado un grupo, creo que fue el de quién, que estuvo con la parte, de ustedes, ¿verdad? Que estuvo con la parte de validación, de la parte de calibración de cintas y definición del patrón de reglas. Entonces usted podría ampliar ese método, ¿verdad? Si a ustedes les interesa, podríamos, digamos, como proyecto de curso, hacer ya un desarrollo
a través de métodos, por ejemplo, métodos de transferencia, para poder calibrar ya cintas métricas y formalizarlo, ¿verdad? De ahí tenemos el patrón y tenemos el laboratorio, ¿verdad? Entonces también eso es otra opción que podemos trabajar dentro de Dimensional para que lo consideren como posible tema también para proyecto del curso. ¿Ok? Hay máquinas de medición por coordenadas. Básicamente esta es la más alta tecnología. Una máquina de medición por coordenadas se utiliza para calibrar cualquier instrumento de medida, vernier, micrómetros, bloques. Hay de diferentes tipos, niveles de exactitud. Yo, por ejemplo, en el laboratorio allá de ingeniería mecánica tengo una máquina de medición por coordenadas, pero no es tan precisa como para calibrar bloques, ¿verdad? Más bien necesita bloques para poder calibrarla, ¿verdad? Pero ya hay tecnologías, más o menos una máquina vale $1 millón, por si ustedes quieren hacer la inversión, donde ustedes podrían utilizarla para calibrar cualquier instrumento de medida dimensional. Y hay muchas cosas que se miden actualmente, variables como por ejemplo cilindricidad, exactitud volumétrica, precisión de trayectoria, todo este tipo de cosas se utilizan mucho, sobre todo en industria médica, en la parte industrial. Resulta que medir con mucha precisión se vuelve muy importante. Entonces hay maquinaria, equipo que se sigue desarrollando, normas precisamente nuevas para equipos nuevos en la parte de metrología dimensional. Bueno, los vernier los conocen, yo creo que ya todos empezaron con la calibración de vernier. Hay analógicos y digitales, ¿verdad? Ok. Los micrómetros los conocieron ya, ¿verdad, chicos? El micrómetro en general tiene un rango de medida más pequeño, 25 milímetros. O hay unos de 25 a 50 milímetros, de 1 a 2 pulgadas, que estuvieron calibrando en el laboratorio. Hay de 2 a 3 pulgadas. Hay micrómetros que son así, grandotas, ¿verdad? Que miden de 900 a 925 milímetros. Se usan para medir diámetros de tubería, umbrales especiales. La fuerza de luz tiene, por ejemplo, instrumentos de medida como estos, ¿verdad? Vean qué grandote este chonche, ¿verdad? Este creo que es uno de 300 milímetros. Entonces, eso se puede calibrar. Claro, es un reto, ¿ves? Si nos cuesta a nosotros el de 0.25, imagínense lo que es calibrar esto, ¿verdad? Pero bueno, hay para todo. Hay híbridos, chicos. Estos son instrumentos para medición de altura en dimensional. La Mitutoyo ha creado muchos de estos instrumentos, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Micrómetro o vernier? Es como un andrógeno, ¿ah? Bueno, hay aplicaciones donde este tipo de instrumentación podría utilizarse, ¿verdad? Entonces es interesante, yo les recomendaría que si quieren aprender un poquito de metrología dimensional, bajen alguno de los catálogos de Mitutoyo y ahí lo podamos trabajar. Creo que fue Rolo el que estaba agarrado con este equipo. Vea, tengo que ver qué hacemos, pero es que ese es uno de esos. Yo no sé, este es el de que tenemos ahí en el laboratorio, pero aparentemente dio un poquillo de problemas por ahí, ¿verdad? Vean, la metrología, Rolo, no, la metrología, a ver, voy a dar un ejemplo tal vez no tan bonito, pero eso es como cuando usted va a un trabajo y no se siente bien en el trabajo y renuncia y cambia por otro, ¿eh? No siempre todas las experiencias son bonitas, pero usted tiene que llenarlas de aprendizaje. A veces en la vida nos toca vivir cosas feas, pero también de esas aprendemos. Y no sé lo que te puedo decir, ¿verdad? Tenemos medidores de espesores, vea qué interesante, con esto ustedes, los medidores de espesores miden de 0 a 10 milímetros, pero usted puede medir espesores de hojas de papel. Hay medidores ultrasónicos, eso se utiliza, por ejemplo, si usted quiere medir el espesor de un tanque de agua. Tenés esto, uno puede meter un vernier grandote y medir el espesor, entonces se utiliza el medidor ultrasónico, ¿verdad? Hay indicadores de carátula, uno de mis estudiantes, Sebastián, y no sé si lo conocieron, Carranza, desarrolló el método de calibración de indicadores de carátula. Yo tenía uno en el laboratorio, pero un estudiante me lo escocheró ya. Pero mi asistente Alan fue, ¿se acuerdan? Ese era travieso. Me dejó sin indicador de carátula. Ahí tengo otros más, pero este tipo de instrumentación es muy útil cuando usted quiere, por ejemplo, construir perfiles, ¿verdad? Ahí está uno, ¿ves? Y siempre se montan sobre bases magnéticas. Usted lo monta sobre una base magnética porque él necesita un nivel de referencia para poder medir, ¿verdad? Cintas métricas, las hay de muchos tipos. Estas se pueden calibrar. ¿Cómo se calibra? Con una regla. ¿Cómo? Como la que tenemos en el laboratorio y un banco. Hay que montarla sobre un banco o un sistema de medida que permita definir bien el cero. Y hay reglas milimétricas. Yo creo que algunos de ustedes se las enseñé.
¿Vieron la reglita esa que es de longitud de 1 milímetro con división de escala de 1 micrómetro? Que hay que verla con mi microscopio. Bueno, por ahí está. Cualquiera que no la haya visto, le invito a que pase al laboratorio y la vea. Y si conseguimos un microscopio, podríamos ver entonces las subdivisiones que ella tiene, ¿verdad? De momento no les hemos dado ningún uso. Y tenemos lo que son los goniómetros. Los goniómetros básicamente se utilizan para medir ángulo. Entonces viene el asunto. Chicos, ustedes conocieron ya los bloques patrón. ¿Cómo se mide ángulo? Con bloques angulares. Existen bloques patrón con ángulos definidos. Y existe toda una norma para ese tipo de ángulos. Y usted puede calibrar goniómetros utilizando también bloques angulares. Los bloques angulares no son tan famosos porque en la industria la parte de goniómetros tampoco es tan utilizada. No son tan populares. Pero ese tipo de patrones existen y tienen pues un poco de, tienen bastante popularidad, ¿verdad? Pero bueno, esto es metrología dimensional, chicos. ¿Qué les voy a pedir en este curso? Básicamente el requerimiento de este curso es que conozcamos cómo plantear un modelo de error de indicación y metrología dimensional considerando la expansión térmica y cómo identificar las fuentes de incertidumbre importantes dentro de un proceso de calibración. De eso vamos a empezar a hablar ahora después del receso. Entonces vamos a hacer un receso, chicos, son las 8:32, 10 minutitos y nos vemos en 10 minutos para continuar hablando. Muy bien. Entonces les decía que en metrología dimensional hablamos de bloques patrón, que tenemos la norma ISO 3650 y que podemos utilizar como coeficiente de expansión lineal este valor. Cada uno de los bloques, chicos, evidentemente tiene un error, una tolerancia. No las voy a escribir todas, pero dentro del documento que yo les envié, les hago un resumen y aquí se puede encontrar cuáles son esas tolerancias. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tamaño del bloque, si el bloque está de 0,5 milímetros hasta 10 milímetros inclusive, y dependiendo del grado, tenés una tolerancia, ¿verdad? Y una variación en su longitud. Vean que para cada bloque, por ejemplo, el grado 1 tenemos estas dos columnas. Vamos a usar la primera que dice desviación de longitud desde cualquier punto en el valor nominal. Esta es la que utilizamos como error máximo permitido para cada bloque. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un bloque de 100 milímetros, usted se viene aquí a la tabla y si sabe que es grado 1, entonces usted sabe que la variación es de más o menos 0,6 micrómetros. Esa es la tolerancia que tenemos para ese bloque patrón. Y con eso es que podemos calcular las incertidumbres. ¿De acuerdo? La columna de la par no es la que se utiliza. Esta es la desviación de paralelismo. Esta es otra cosa. Es variación en la longitud. Es que el bloque tiene una cara plana. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que se permite que varíe? Pero realmente la tolerancia que utilizamos es esta que está por aquí, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, los bloques patrón, entonces, tienen un error máximo que depende del grado de exactitud, ¿verdad? Y depende del tamaño del bloque. Por ejemplo, un bloque que tenga un grado 2 tiene una tolerancia mayor que un bloque de grado 1 para el mismo tamaño. Por ejemplo, un bloque de 100 milímetros en grado 2 tiene un error de 1,2 micrómetros. Pero si fuera de grado 1 es de 0,6 micrómetros. Si fuera de grado 0 es 0,3 y si fuera de grado K, bueno, aquí ahí hay otro tipo de norma, ¿verdad? El grado K tiene mayor tolerancia pero menor desviación, ¿verdad? Entonces es otro tipo de bloque. El grado K no se utiliza para calibrar vernier de micrómetros. Uno calibra usualmente con grado 1 o grado 0, que son los que se emplean, ¿verdad? Los bloques tienen un tema de estabilidad. Vamos a verlo. En la norma, la ISO 3650, se habla un poco de lo que es estabilidad dimensional, que es cómo podrían estar cambiando a lo largo del tiempo las longitudes de los bloques. Entonces se han realizado estudios para el grado de ciertos bloques, o sea, para bloques, digamos, de grado K o 0, ¿verdad? Que esto incluiría el doble cero también, ¿verdad? Dependiendo de la norma. Y se dice que el cambio máximo permisible en longitud anual
por año. O sea, en un año lo que más te va a cambiar va a estar dado por esta relación. Con una condición que LN, digamos, la longitud nominal, pongámoslo por aquí, tiene que estar dada en milímetros. Para que esto te vaya a dar en micrómetros. El resultado va a estar dado en micrómetros. Pero para que esté en micrómetros, la longitud nominal tiene que estar en milímetros. La norma no es muy formal, incluso podríamos hacerlo así. Vean. Podríamos escribir esto como micrómetros por longitud nominal entre milímetros, pero yo no sé si es más confuso. Yo tengo que dar la longitud en milímetros para que esto se cancele y me pueda dar el resultado en micrómetros. En las normas no se escriben estas unidades, sino que simplemente lo escribimos de esta manera. Y lo que vamos a entender es que básicamente sustituye el valor en milímetros, pero el resultado de esa tolerancia le va a dar en micrómetros. Para bloques grado 1 y 2, esta relación cambia un poquito, ¿verdad? Igual, longitud nominal en milímetros. Eso nos da a nosotros la deriva anual. Si usted tiene varios años, esa deriva la multiplica por la cantidad de años. Entonces, usted tiene un bloque que no ha calibrado en 10 años, calcula el valor nominal, sustituye aquí, ¿verdad?, el valor nominal, y esta deriva la multiplica por 10, y ese sería el error asociado a los posibles cambios de estabilidad dimensional. Dependiendo de la norma, ¿verdad?, a veces en la norma se habla, sobre todo en sistema inglés, de bloques AS1. AS1 es grado 1 y AS2 es lo mismo que grado 2. O se habla de bloques K y bloques doble-cero, es lo mismo, ¿verdad? En lo que es la norma de bloques ingleses, se habla muchas veces de la AS1. Entonces puede ser que en el laboratorio se encuentren especificaciones con bloques AS1, son grado 1, o AS2 son grado 2, ¿verdad? ¿Cuál es la función de medición que nosotros utilizamos para realizar la calibración de un micrómetro o un vernier? Lo que nosotros hacemos es calcular el error de indicación en diferentes puntos. El error de indicación. Entonces, ya todos ustedes realizaron calibración de vernier y micrómetros, ¿verdad? ¿Todavía no? ¿Ustedes están con balanzas? ¿Mañana? No, Ah, ustedes están atrasadillos. mañana hacemos dos. Ok. Bueno, ya ahí lo van a ver, ¿verdad? Básicamente, el modelo que nosotros utilizamos es este. El error de indicación, para un vernier, por ejemplo, para un vernier voy a utilizar LV como la indicación del vernier, o la longitud que indica el vernier, menos la longitud que indica el patrón en una temperatura de 20 grados Celsius, más una corrección por expansión térmica y una corrección por diferencia de coeficientes de expansión. Voy a escribir el modelo y ya lo vamos a explicar. Entonces vamos a ver. Esta es la indicación del vernier, la indicación del patrón, el coeficiente de expansión lineal del patrón, no le puse P, patrón, del bloque, ¿verdad? O sea, si quieren verlo, se los pongo así, ¿verdad? Es este alfa P. Y estas son diferencias de temperatura. Esta y esta son diferentes. Esta es la diferencia de temperatura entre el vernier y el patrón. Y esta es la diferencia de temperatura entre el vernier y la temperatura de 20 grados Celsius a la cual se considera que están midiendo correctamente los bloques, ¿verdad? Y el delta alfa es una diferencia de coeficientes de expansión térmica lineal. Entonces, si yo lo que quiero calibrar es un vernier, ¿cuáles son las incertidumbres a considerar en un vernier digital, por ejemplo? Un vernier digital como el que vamos a calibrar en el laboratorio. Pues básicamente hay varias incertidumbres. Vamos a hacer un diagrama de causa-efecto donde vamos a incluir las incertidumbres asociadas al error de indicación de cada una de las variables, donde vamos a tener la longitud del vernier,
la longitud del patrón y vamos a incluir aquí una incertidumbre asociada a la expansión térmica lineal de la cual vamos a hablar. Entonces, bueno chicos, pasa lo siguiente. Vamos a hacer algunas simplificaciones en este ejemplo que quiero resolver. Los vernier que nosotros vamos a calibrar, no sabemos bien el material, pero muy probablemente son de acero o de algo muy parecido al acero con un coeficiente de expansión térmica lineal similar al acero. Siendo así, podemos suponer que este término de aquí se nos vuelve cero, con alguna incertidumbre, ¿verdad? Pero vamos a suponer que eso es cero. Igual, vamos a suponer que la temperatura entre el vernier y el patrón, pues puede cambiar un poquito, ¿verdad? Puede cambiar un poquito. De tal manera que uno espera que sean 0 grados Celsius, esta diferencia, que 0 grados Celsius en diferencia es lo mismo que 0 Kelvin, ¿verdad? Pero con una incertidumbre de 3 Kelvin. Es decir, que puede ser que el vernier tenga hasta 3 grados más que el patrón o 3 grados menos. Eso podemos monitorearlo. Cuando ustedes vayan a calibrar, uno puede con un termómetro monitorear a ver cuál es el rango de esas temperaturas y sería parte del proceso de validación, ¿verdad? Ok, y aquí tenemos un delta T, pero si suponemos que los alfas fueran iguales, es indistinto el valor de este delta T. Puede poner el que usted quiera. Podríamos poner un valor de 5 más menos 0, no sé, el que quiera, ¿verdad? O sea, a ver, usted podría decir que esto es 0 con una incertidumbre de más menos 5 Kelvin, por ejemplo. Y puede ponerlo. Al final, esa última corrección va a valer 0. Entonces vamos a calcular cada una de las incertidumbres que deberían estar presentes aquí. En un vernier que sea digital, tenemos que incluir la resolución como parte de las incertidumbres, que suele ser 0,01 milímetros y sigue una distribución rectangular, resolución, ¿verdad? Y también la resolución del cero, que tiene un valor de 0,01 milímetros, distribución rectangular. También es otra de las incertidumbres que deberíamos incluir dentro del proceso. ¿Okay? Ahora, ¿qué otras incertidumbres habría que incluir en un vernier? La repetibilidad, porque usted de alguna manera realiza la calibración haciendo mediciones 10 veces con el bloque. Entonces aquí hay una repetibilidad y hay una desviación estándar asociada justamente a la repetibilidad. También podríamos incluir una incertidumbre que se conoce como paralelismo entre mandíbulas. Ya vamos a ver cuál es. Este paralelismo entre mandíbulas o mordazas se espera que siga una distribución rectangular y tiene un valor de más o menos 10 micrómetros. Ya les digo de dónde sale. Y además una quinta incertidumbre que se llama la excentricidad o error de Abbe. El error de Abbe sigue una distribución rectangular. Vamos a ver ahorita cómo se calcula, ¿verdad? Son 5 incertidumbres que uno debería incluir en un digital. Si fuera analógico, se podría incluir una incertidumbre por efecto paralaje. Se podría incluir ahí. En el caso del patrón, en general, usted lo que incluye son 2. La del error máximo asociado al patrón, tomada de los errores del patrón, ¿verdad? El más menos m, pongámoslo abajo. Más menos un error máximo permitido que va a depender de la tabla de valores, de errores máximos permitidos, la clase de exactitud, y además una deriva que va a depender de la cantidad de años desde la última vez que se realizó la calibración del bloque o que el bloque se fabricó. Porque cuando se fabrica se hace un certificado de inspección y en ese certificado de inspección se puede verificar si hay un cambio o no en la longitud. ¿Don Juan? Esa es la indicación al nominal. Es el nominal. Podría tomarse como el patrón o podría tomarse como el calibrando, pero en general es indistinto. Entonces lo tomamos como el punto nominal de calibración IL. Perfecto. Una consulta. Digamos, para el error máximo, ¿qué pasa con el error máximo permitido si hay una adherencia? Se suman los errores aritméticamente porque se entiende que hay una correlación de 1. Cuando usted llegue y suma 2 bloques, no se hace raíz de la suma de los cuadrados de los errores. Se hace suma aritmética, porque ahí consideras un coeficiente de correlación de 1, que es el caso más conservador, ¿verdad? ¿Por qué se toma un 1? Porque en general se espera que todos los bloques hayan sido calibrados contra el mismo patrón.
Entonces hay correlación perfecta. Entonces eso es lo que se hace. ¿Está bien? Y aquí podemos tomar una incertidumbre asociada a este término delta T, que puede ser una rectangular de más o menos 3 Kelvin. Las demás podríamos incluirlas, pero no nos van a estar afectando dentro del proceso. Entonces ahorita no le voy a prestar tanta atención. ¿Cómo calculamos ahora estas incertidumbres? Entonces vamos en orden. Primero, empecemos con la resolución. La incertidumbre por resolución va a ser la división que va a ser igual de paso a la incertidumbre de resolución del 0, para no tener que calcularlas 2 veces, porque ves que está presente 2 veces. Y como es la misma, la voy a calcular, las dos dan iguales, sería el valor de la división de escala entre raíz de 12, que sería 0,01 milímetros, que es la resolución de un vernier digital entre raíz de 12. Esto cuando usted lo divide, le da 0,00289. Pero usualmente nosotros utilizamos la unidad del micrómetro para reportar incertidumbres para que no nos queden cosas como 0,000 algo. Entonces multiplicamos por 1000 el resultado y lo que obtenemos es 2,89 micrómetros, que es una unidad más decente para reportar incertidumbres. La repetibilidad. La repetibilidad de un vernier digital va a ser la desviación estándar experimental de la media entre raíz de n. Entonces vamos a tomar unos datos hipotéticos, o sea, no siempre van a ser así, van a estar cambiando. Supongamos que esta desviación estándar le dio usted 4,83 micrómetros en ese punto de calibración y está asociada a 10 mediciones. Este cálculo tienen que hacerlo para cada punto de calibración, chicos. No sé si me explico, o sea, ustedes tienen que hacerlo para cada punto de calibración. Digamos que lo que hicimos fue calibrar en 100 milímetros. Entonces usted tomó 10 mediciones en 100 milímetros, saca la desviación estándar de esas mediciones y con eso podría calcular la repetibilidad. Entonces si ya queremos darle un valor numérico, esto lo que tiene es 4,83 micrómetros dividido entre raíz de 10. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Pues esto tiene 9 grados de libertad, porque viene justamente de una muestra de 10 datos, que usualmente usted toma 10 mediciones por punto de calibración, que fue lo que nosotros hicimos en el laboratorio. ¿Cómo? L1. Ah, longitud del vernier, indicación del vernier, y LP, indicación del patrón. Ok. Entonces, incertidumbre por paralelismo entre mandíbulas. La incertidumbre por paralelismo entre mandíbulas, vamos a tomarla, por ejemplo, si tengo como referencia 10 micrómetros, entonces tomamos 10 micrómetros entre raíz de 3. Ahí depende un poquito de la referencia. Yo en las guías les puse cómo calcularla, ¿verdad? Porque a veces el paralelismo entre mandíbulas, dependiendo del vernier, depende de la longitud del vernier, ¿verdad? Entonces, cuando el vernier tiene mandíbulas más pequeñas, puede ser que no sea ese valor, sea un valor más pequeño. Esto lo vamos a tomar de una norma y va a depender del vernier. Pero esta norma va a ser la ISO 6906. Entonces, dependiendo del tipo de vernier, si estoy calibrando un vernier de mandíbulas de 100 milímetros, puede ser que ese paralelismo sea mayor o sea menor. Yo voy a usar para efectos de este cálculo, pero esto tenemos que revisarlo en función de la longitud de la mandíbula del vernier. Pero bueno, hay que considerarla. Tal vez el punto aquí es que vamos a considerarla esta como una fuente de incertidumbre. Y hay que documentarla, Entonces usted tiene que revisar esta incertidumbre en función de las características del vernier. Y tenemos el error de Abbe. El error de Abbe, chicos, ¿por qué se debe? Se debe a que el vernier está conformado por 2 piezas. Una pieza fija y una pieza que cuando usted mete el bloque exageradamente podría deformarse. Voy a dibujarla así. ¿Ves? Podría deformarse. Y esta deformación se debe al error de Abbe, cuando usted coloca un bloque aquí en medio o un mensurando en medio. Eso se llama error de Abbe. El error de Abbe, ¿cómo se puede calcular? Se calcula con esta relación. La longitud del vernier, el huelgo entre W. Usualmente, a ver, esto es lo que usted mide, esto es A. El W es la medida del carril. Y el H es lo que nosotros llamamos
Huelgo. El huelgo, chicos, depende de la marca del vernier. Por ejemplo, hay fabricantes como la Mitutoyo que aseguran que los huelgos de los vernier de ellos son de 10 micrómetros. Pero nosotros no usamos vernier marca Mitutoyo. Entonces vamos a hacer una suposición basada en una norma que se llama la ISO 286.1 acerca de lo que es deslizamiento de piezas, lo que son agujeros y flechas, que podría ser un poquito mayor. Y este huelgo lo vamos a tomar en 35 micrómetros, o sea, 0.035 milímetros. Si no tenemos mucha información, ese resulta ser un valor razonable. Si tenemos más información, pues podemos utilizar el del fabricante. Al final, el cálculo de incertidumbre va a depender de la cantidad de información que nosotros tengamos, ¿verdad? Y puede cambiar en función de la calidad de la información que tengamos y de las suposiciones que hagamos. Entonces, vamos a suponer que A lo medimos y nos dio 40 milímetros, que el huelgo es 0.035 milímetros y que la longitud del carril, digamos que me dio 55. No necesariamente estos van a ser los datos de laboratorio. Lo que sí es importante es tratar de hacer el cálculo bien porque esta incertidumbre resulta estar pesando bastante, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Cómo se calcula la incertidumbre por error de AVE? La incertidumbre por error de AVE del vernier la consideramos tomando este valor que tenemos de 25.45 micrómetros y dividiendo entre raíz de 12, ¿verdad? Suponiendo que sigue una distribución rectangular, si mis cálculos no fallan, creo que da 7.35 micrómetros, ¿verdad? Y bueno, eso puede cambiar un poco. Por ejemplo, aquí la norma, vamos a ver, no sé si tendré chance de revisarla. Bueno, si no, después. Ahí está, es que no sé cuánto dura en... Sí, aquí me falta como una mampara, chicos. Yo sé que esto es como informal por ahí, ¿verdad? Pero quería mencionarles aquí el material, ¿verdad? Porque esto puede cambiar. Por ejemplo, bueno, ahí yo les explico lo que es la prueba de excentricidad. En la prueba de excentricidad, chicos, uno lo que determina es una diferencia entre el valor central y los extremos de la prueba de excentricidad. Y entonces ya no utilizas este valor de E, sino el valor que te da la prueba de excentricidad. Y el mayor de los dos es el que usamos para el cálculo de la excentricidad. Entonces, revisen la sección justamente de cálculo de error de AVE, donde les doy un ejemplo, donde, digamos, por un lado, vamos a poder moverlo un poquito. Por un lado, cuando usted calcula el huelgo, le da 0.0080, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando usted calcula, digamos, la prueba del error de AVE, le da un valor de 0.02, entonces tomamos mejor el de 0.02 que dio mayor, ¿verdad? El resultado del huelgo, chicos, no está tan bien documentado. Si no tienen muy claro qué huelgo utilizar, pueden usar el valor de 0.035. Pero si el vernier es un Mitutoyo, se puede usar un valor más pequeño. En ciertos vernier, el huelgo se puede reducir, sí. Para la medición del tamaño del huelgo, digamos, en versión digital, que digamos, está como todo el... Sí. Esa pantalla como... Es complicado porque no es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, casi siempre se suele medir la parte superior, ¿verdad? Pero tomando en cuenta, a ver, si la parte superior del vernier tiene esta forma, casi siempre es así. Y tiene una ruedita aquí, ¿verdad? Medimos desde acá, desde el extremo más extremo, puede ser hasta aquí. Si mide hasta aquí, no tengo problema. Tampoco hay problema. Eso tampoco está muy estandarizado, chicos. El huelgo depende un poquito del tipo de regla que usemos, ¿verdad? Yo les doy en este cuadro algunos ajustes como el H7G6, sin embargo no siempre los ajustes de H7G6 son tan buenos, ¿verdad? Si usted quiere un enfoque más conservador, usa el valor de 0.035, que es el que recomienda el CENAM, y si usted siente que el vernier digital está mejor, podrías utilizar los valores de esta tabla. Y de repente, hasta que no hagamos una prueba del huelgo, no sabemos cuál es el correcto, chicos. Aquí sí hay como cierta oscuridad en ese tema, ¿verdad? Entonces, no es que yo les dé
A ver, no es que no sepa cuál valor usar, es que depende de las características del vernier, se utiliza uno o el otro. Bueno, eso por ahí. En cuanto, ¿sí? Se habló de dos normas, ISO 06 para la otra. La 3650 para bloques. La ISO 3650 para bloques, Juan. Y la ISO, aquí la puse, 6906. Para lo que es paralelismo entre mandíbulas. Entonces, si voy a enseñar esto, bueno, ahí yo incluyo el paralaje. Lo que pasa es que como los que trabajamos son vernier que son digitales, no aplican. Entonces, vamos a ver. Yo este cálculo de aquí, chicos, voy a apagar acá para poder... Ajá. Ese valor de 0,035, ¿de dónde es que viene? Esto viene de la norma ISO 286.1 y la ISO 286.2 con un ajuste H7G6. ¿Verdad? Entonces, de ahí, haciendo algunas suposiciones, es un valor máximo de huelgo, pero un valor mínimo podría ser en el orden de 0,01, 0,11 incluso. Para la mitutoyo usa la tercera parte. Entonces, ese valor, chicos, depende de la referencia, puede o no cambiar un poco. Y ustedes usan el que quieran, en el fondo. Mientras lo justifiquen, ¿verdad? Ahora, quería hablar un poquito de este valor. ¿Por qué usa 10 micrómetros? ¿Por qué no usa otro? Bueno, depende del vernier. Yo aquí estoy suponiendo que tengo un vernier de garras largas, ¿verdad? Pero si usted tuviera un vernier como el que usamos en el laboratorio, que es de garras cortas, resulta que la incertidumbre por paralelismo entre mandíbulas se calcula un poquito diferente. Tendríamos que tomar en cuenta, se calcula así, 0.01 sobre 100 por el valor de A entre raíz de 3, donde el A es la longitud de la mandíbula. Entonces, si la longitud fuera 40 milímetros, el cálculo sería 0.01 sobre 100 por 40 milímetros dividido entre raíz de 3, ¿verdad? Y evidentemente nos da un valor bastante más pequeño, ¿verdad? Donde usted aquí calcula esto, pues podría ser que si esto fuera 100, dice es más grande, depende del tamaño de mandíbula, ¿verdad? Si la mandíbula es más grande, el paralelismo es más grande, pero si la mandíbula es como 40, que fue la que usaron ustedes, pues va a darle un valor, pues, bastante más pequeño. Y tal vez aquí un valor de 10 sea un poquito alto. Y tal vez haya que utilizar otro valor que podría ser 4 micrómetros. Depende de la longitud de la mandíbula, no sé si me explico, ¿verdad? Depende de la longitud de la mandíbula. Por último, tenemos error máximo y deriva. El error máximo y la deriva se calculan, chicos, con base en las características del bloque. Entonces, la incertidumbre por error máximo del bloque es de el bloque que usemos. Por ejemplo, si usamos un bloque de 100 milímetros, grado 1, y tenemos que el grado 1 tiene una tolerancia de 0.6 micrómetros, eso entre raíz de 3 nos va a dar a nosotros la incertidumbre del bloque. Y además una deriva, que por ejemplo, si lo vamos a calibrar cada 10 años y es de grado 1, utilizamos la relación que tenemos allá para el grado 1, calculamos la deriva del bloque, que si fueran 100 milímetros, el valor de esta ecuación es 0,05 micrómetros más 0.5 por 10 a la menos 6 por 100 milímetros, nos va a dar este valor. Por año, ¿verdad? Pero si lo multiplicamos por los 10 años, porque esto es anual, la deriva esto por 10 ya nos da un valor de 0.5005 micrómetros. La incertidumbre por deriva va a ser justo ese valor entre raíz de 3, considerando que sigue una distribución rectangular. Y por último, de la incertidumbre del delta T, que son 3 Kelvin entre raíz de 3, se supone es 3 Kelvin, que es 1.732 Kelvin. Con estos valores, chicos, ya usted puede aplicar la ley de propagación de incertidumbres. Entonces lo que tendría que hacer es sumar estas 5 incertidumbres,
sumar estas dos incertidumbres y esta sí va por un coeficiente de sensibilidad, porque usted lo que está calculando es la incertidumbre del delta T, pero realmente falta el coeficiente de sensibilidad, digamos. Para que esta incertidumbre usted la pueda sumar al resto de incertidumbres en milímetros, pues tienes que aplicar el coeficiente de sensibilidad. Este término, si los dos son de acero, el bloque y el vernier, es despreciable. Y es fácil ver que es despreciable. En el caso de mi grupo, se los voy a poner de tarea, porque cuando usted hace las derivadas parciales con respecto a delta T o delta alfa, ambas son cero. Aquí se podrían considerar términos de orden superior, pero no lo vamos a hacer. Sí. En el caso del laboratorio para la deriva, ¿cuántos años consideran? 10 años. 10 años. Vamos a considerar 10 años. En ningún punto se usó la incertidumbre de coeficiente de expansión. Sí. En ningún punto la usamos porque ese término es despreciable cuando los delta alfa son iguales. Ahora, si tu vernier fuera, por ejemplo, si los bloques fueran de cerámica, puede ser que sí sea importante utilizar ese delta alfa, porque en la cerámica el coeficiente de expansión, Diego, es como de 9,5 por 10 a la menos 6. De hecho, el juego de bloques lo dice. Es como 9,5, 9,3 por 10 a la menos 6, entonces ya hay un delta alfa. En ese caso ya sí se vuelve importante porque ya no todos son cero, ¿verdad? Cuando usted hace la derivada parcial con respecto a delta T, resulta que este término ya no es cero. Entonces ya este término deja de ser despreciable, ¿verdad? En ese caso, se tiene que agregar, digamos. Yo estaba pensando Sí, tendrías que hacerlo así, vamos a ver. La incertidumbre al cuadrado del error de indicación es la incertidumbre al cuadrado de todo el vernier, que es la suma de estas 5, ¿verdad? Más la incertidumbre al cuadrado del patrón, que son estas dos de aquí, habría que sumarlas, ¿verdad? Más, vamos a hacerlo así, sería el coeficiente de sensibilidad, que sería LP sub 0 alfa del patrón por la incertidumbre del delta T, ¿verdad? El cuadrado. Más, ahora, supongamos que ese término no sea despreciable, que el delta alfa no sea despreciable. Digamos que el delta alfa sea distinto de 0, porque estás trabajando bloques de cerámica. Entonces, usted lo que hace es incluir el término L por delta alfa por la incertidumbre del delta T. Y aquí sí es importante definir quién es esa incertidumbre del delta T. La incertidumbre del delta T son, digamos, los 5 Kelvin entre raíz de 3. Ahora, aquí todavía falta un término, chicos. Aquí esto está al cuadrado, ¿no? ¿Qué sería este término? Donde uno debería incluir la incertidumbre del delta alfa, pero ese término se nos hace 0, porque estamos suponiendo un delta T de 0. Entonces este se hace 0, por eso no lo incluimos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, vamos a quedar hoy por aquí, tal vez